verbo, la frase verbal en presente simple de la voz pasiva. En la segunda columna teníamos que decir si el verbo era irregular o regular, luego cómo es el verbo en infinitivo de este pasado participio que conforma la frase verbal en voz pasiva, y luego cómo lo traducíamos en pasiva común o pasiva con C. Para que refresquemos un poquito las ideas. Nosotros decíamos y llamábamos a la pasiva común cuando está presente el complemento agente. El complemento agente es una frase nominal, ¿sí?, que está precedida por la preposición by, y que hace mención a una persona, hace mención a una cosa, a una institución, a una empresa, una agencia, una compañía, que hace la acción del verbo. Esto quiere decir que si yo tengo are taken, el objeto, el agente, perdón, va a ser la acción esta de tomar. Mientras que la pasiva con C es la estructura, la forma de traducir este verbo en presente simple, la voz pasiva, cuando no hay agente. ¿Sí? Son dos maneras, y así que tenemos que prestar atención en la oración, si tenemos el complemento agente o no, y de acuerdo a eso es la forma de traducción que vamos a elegir. Una u otra, no pueden ser las dos ni las podemos mezclar, ¿sí? Bien, vamos al ejemplo número 9. La frase verbal en voz pasiva es are taken, ¿sí? ¿Todos me escuchan bien? Avísenme si se escucha entrecortado y yo apago la cámara. A veces es una cuestión de señal de mi internet o de ustedes. Sí, se escucha bien, profe. Perfecto, bien. Entonces, are taken, me dicen en el chat que es un verbo irregular. Bien, yo le voy a poner la I mayúscula para que sea más rápido. ¿Cuál será el verbo en infinitivo? Take, excelente, Take. así, muy bien, buenísimo. Y a la hora de traducir esta frase verbal, ¿sí? ¿Cómo vamos a traducirla si es pasiva común? Muy bien, son tomados. Muy bien, ¿y si es pasiva con C? Se toman. Se toman, excelente. Ups. Bien, no tengo mucho lugar acá en la mesa. Ahí está, se corre el mouse. Bien, vamos a el ejemplo 10. Is drawn. ¿Es verbo regular o irregular? Perfecto, es irregular. Bien, muy bien. Ahora, ¿cuál será el verbo en infinitivo? Muy bien, como están poniendo en el chat. Draw, bien Yamila, bien Belén y Mari, Matías, muy bien. Si yo traduzco en pasiva común, ¿cómo va a quedar mi frase verbal? Yo puse es dibujado. Muy bien, dibujado. Perfecto, es dibujado. Denme un segundo que está entrando alguien. Uy, varios. Ortiz y Carrizo. Bien, acomodo acá porque moví toda la presentación. Es dibujado, es la frase verbal traducida en pasiva común. Y si fuese pasiva con C, se dibuja. Perfecto. Bien, se dibuja. Pasiva con C quiere decir que la frase verbal en castellano va a ir este C, no la C de Cecilia, sino el C, S-E, y luego se pone el verbo en presente. ¿Sí? Muy bien. Ejemplo número 11. ¿Es regular o irregular? Past. Regular, profe. Es regular, excelente. ¿Cuál va a ser mi verbo en infinitivo? Paz. Paz con doble S. Perfecto. Bien, Yamila, bien, Mari, Javier. ¿Cómo traduzco si es pasiva común? ¿Nos cruzan? No, acuérdense No. que el verbo to be puede ser es o son. Como acá está en plural, porque es are, vamos a poner son, pasados o atravesados, etcétera, etcétera. Depende de la acepción, ¿sí? Son, pasados, ¿sí? Bien. Y en la pasiva con C, se pasan. Denme un segundo, que sigue entrando gente al baile. Bien, se pasan. Perfecto. Is changed, ¿es regular o irregular? Changed. Regular. Regular, muy bien, termina con el sufijo ed.
¿Cuál será el infinitivo de este verbo? Change. Sí, así, change. Muy bien, con la E final. Excelente. Ahora, ¿cómo hago la traducción? Bien Rocío, bien José, Belén, Matías, todos los que están escribiendo en el chat. ¿Cómo será la traducción si es pasiva común? Es cambiado, profe. Bien, es cambiado. Perfecto, es cambiado. Recuerden que en la pasiva común, el pasado participio, o sea, taken, o drawn, o passed, o changed, y los demás, si el pasado participio va a terminar con el sufijo adoído. Esto es importante que recuerden, ¿sí? Bueno, vamos a ver si encontramos un ido, pero es adoído. Eso va a ser la terminación del pasado participio. Muy bien. Ahora vamos a la traducción de la pasiva con C de la frase verbal is changed. Y como me está poniendo Octavio, se cambia. Se cambia. Muy bien. Sigamos con el 13. Is classified. Es un verbo, classified, ¿es un verbo regular o irregular? Regular. 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 Bien, termina porque termina con el sufijo ed. Bien Guadalupe, Rocío y demás. ¿Cómo va a ser el verbo en infinitivo? Classify, ¿sí? Va con Y. Perfecto, bien Javier, Matías, muy bien María, Romina Tapia, muy bien. Ahora vamos con la traducción de la pasiva común. Clasificado. Muy bien, es clasificado. En la pasiva con C, Se clasifica. clasifica. Ahora parece re fácil el ejercicio, pero después vamos a ver cómo lo hacemos en la traducción de las oraciones y si nos acordamos, ¿sí? En elegir la pasiva que corresponde. Bien, no sé qué hice, pero se me escaparon del chat. Acá está. Bien, seguimos con are led. El participio pasado, participio led. ¿Es regular o irregular? Regular, profe. Regular. No, es irregular. Irregular, por eso dije. Ah, yo escuché regular. Como en el chat me están poniendo regular, digo, no, es irregular. El infinitivo es así. Lead. Yeah. Exactamente. Uy, te puse en mal lugar. Sí, lead, ¿sí? Y el pasado participio cambia. No es que se le agregó la ed, sino que cambia la forma de escritura. Bien. Y me pone Octavio que la traducción de are led es son guiados. Perfecto, pues son conducidos, puede tener varias traducciones, dirigidos, ¿sí? Bien, lead tiene varias traducciones. Usemos la primera que aparece en el diccionario. Bien, si yo pongo son guiados en pasiva común, ¿cómo será pasiva con C? Se guían. Muy bien, se guían. Excelente. Matías Orellana, no, alguien, esperen que se me fue la pregunta que tenía acá en el chat. Denme un segundo. Lucas Ortiz pregunta, ¿liderados puede ser? Sí, puede ser liderados. Y por eso la palabra lead tiene muchas traducciones de acuerdo al contexto. Si ustedes ponen una traducción para la pasiva común, usen la misma traducción del verbo para la pasiva con C. Vamos con is given. ¿Es regular o irregular? Irregular, profe. Muy bien, es irregular. El verbo en infinitivo es give, que cambia su pasado a su pasado participio. Muy bien. Give, is given. ¿Cómo voy a traducir en pasiva común? Es... Ah, y acá se callaron todos. Es dado, ¿sí? Porque give es dar, entregar, ¿sí? Puede ser es entregado. Es dado. ¿Sí? Muy bien. Y pasiva con C, se da, se entrega. Bien. Entonces puedo poner acá, en este puedo poner es entregado
y en este puedo poner se entrega. Depende la traducción que ustedes hayan buscado. ¿Preguntas hasta acá? Teacher, are written se traducía es escrito. Sí, es escrito. Escribido no existe, porque el verbo escribir en sus tiempos, en diferentes tiempos, como el verbo caber, el verbo a veces errar, es un verbo irregular, se dice en castellano. Quiere decir que se conjuga de una manera no convencional como los otros verbos. ¿Sí? Escribido no existe, se dice escrito. Igual que uno dice, por ejemplo, con el verbo imprimir, dice es impreso, no digo es imprimido, ¿sí? Es impreso, ¿sí? También es un verbo irregular. Bien, si no hay preguntas con respecto al cuadrito, vamos a las oraciones. Profe, yo puse Sí. son escritos, porque are. Sí, puede ser. Lo que pasa que es la otra parte del cuadro que yo no lo tengo. No sabía cuál era la forma conjugada del verbo to be. Yo me refería al pasado participio, a cómo voy a traducir el pasado participio. Si está are, son escritos. Pero bien, Octavio me parece que sí, él preguntaba sobre el pasado participio, por más que se equivocó ahí en el chat con respecto al verbo to be. Sí, puso es escrito y es are written, son escritos. Ah, sí, profe. Igual lo que preguntaba más era lo de Pasado el verbo en participio. sí. Bien. Eso yo te entendí por la pregunta, porque dice, me olvidé de anotar la vez pasada, pero no presté atención al verbo to be. Ok, sigamos con el análisis de las oraciones. Yo ya remarqué con rojo las palabras estructurales, ¿sí? De todos los ejemplos que teníamos que traducir. El análisis de las frases nominales, ya ustedes tienen que estar así recontra cancheros para manejarlos y identificarlos. Si tienen alguna duda, no hay ningún problema, hacemos aclaraciones de alguna duda en particular. Vamos a marcar las frases verbales. En la oración número 3, ¿cuál es la frase verbal? Is present. Bien, is presented es la frase verbal. Es la única frase verbal de la oración. Muy bien. Acuérdense que nosotros tenemos que poner que is presented es presente simple, voz pasiva. ¿Sí? Es una frase verbal. Vamos a poner frase verbal en presente simple. Voz pasiva. ¿Y es pasiva común o pasiva con C? Con C. Con C, Con C. perfecto. Con C. Bien. ¿Por qué? Porque no está el agente presente. Después de esta frase verbal no tenemos el agente precedido por la preposición by. ¿Sí? No me vayan a decir porque no está by. Porque by es la preposición. A mí lo que me interesa es qué hay después de esa preposición. Recuerden que yo les decía el día lunes que a veces después de la preposición by puede haber una expresión de tiempo, puede haber un adverbio de tiempo, una fecha. Entonces, si hay una fecha o un adverbio de tiempo, no es la persona que hace la acción del verbo. Entonces, ojo con esto que no está by, no es by, no está el agente. By es el que me anuncia que después tiene que haber un agente o puede haber otra cosa, pero tengo que estar atenta a qué hay después de by. ¿Sí? Bien. Rocío, tu comentario me distrae. Bien, vamos a la traducción del ejemplo número 3. ¿Quién traduce? A ver. La célula es presentada como la unidad fundamental. No, la célula se presenta como la unidad fundamental del material vivo. Bien, exactamente. La célula, vamos a poner, se presenta, porque estamos diciendo que se va a traducir como pasiva con C. Se presenta como la unidad fundamental de materia viva. ¿Sí? Viviente no, yo digo ser vivo, living being, y no digo ser viviente, viva, ¿sí? Materia viva. Así que corrijan los que pusieron viviente. Fantástico, muchas gracias. Vamos al ejemplo número 4.
¿Qué frases verbales encontraron en el ejemplo número 4? Are classified. Bien, classified. perfecto. Bien, are classified. No se preocupen con la pronunciación. Bien, esta es una frase verbal en presente simple, voz pasiva. ¿Y qué tipo de pasiva? ¿Común o con C? Con C, muy bien, me están poniendo en el chat. ¿Sí? Así que ojo al piojo cómo la voy a traducir. Pasiva con C. Bien. Fíjense que yo marqué también according to. Todo esto, according to, lo puse como un conector para que le sea a usted fácil recordar que according to significa de acuerdo a, de acuerdo con. Eso depende de qué viene después en oración en castellano. Muy bien. Por eso lo marqué a los dos con rojito. Igual que se acuerdan que antes teníamos el such as, o también puede ser según la traducción. Viene Abigail y Octavio. ¿Sí? According to puede ser según, o puede ser de acuerdo a. ¿Sí? Hay varias acepciones, varias formas de traducirlo. Muy bien, pero todo esto lo marcamos como un conector. No me acuerdo qué le iba a decir. Que acuérdense, como teníamos también such as, que son dos palabras, que es un sinónimo de este as que tenemos en el ejemplo 3, que también significa como o tal como el such as. ¿Sí? Bien. Vamos a la traducción de la oración número 4. Los suelos se clasifican según los factores climáticos en su desarrollo. ¿Así puede ser, profe? Los suelos se clasifican según los factores climáticos en su desarrollo. Muy bien, muy bien. Entonces, se clasifican. Perfecto. Profe, Sí, cuando usamos el según, ¿no hace falta poner ya según a los factores climáticos? no. Vos ponés según nada más o vas a poner de acuerdo a, vos podés poner, de dos maneras así, podés hacerlo. Los suelos se clasifican según los factores climáticos o los suelos se clasifican de acuerdo a los factores climáticos, ¿sí? Según solito o de acuerdo a. No me mezcles las dos traducciones de according to. Bien, Yamila, la traducción en el chat. Profe, Ojo, Yami, que vos pusiste son clasificados. Yamila, son clasificados es la forma de traducción de la pasiva común. ¿Sí? Entonces, los suelos se clasifican. Así sería la traducción correcta. Corregí ahí, porque tenemos pasiva con C. Fíjate en el ejemplo, no está el agente después de la frase verbal. Bien, ¿alguien dijo profe? profe, acá debe, ¿cómo? En Development. desarrollo, Sí. ajá, yo lo marqué como frase nominal A1. Bien, 1A, perfecto. Ajá. Sí, perfecto, es un sustantivo y está solito. Sí, ahí lo pintamos. Bien. Bien. Tenía Si dudas. tienen eso, perfecto que preguntes. Yo no estoy haciendo la clasificación de frases nominales porque esto ya ustedes así lo tienen que manejar. Si hay alguna frase que duden, pregunten. ¿Sí? Lo corregimos, lo vemos y lo charlamos. Pero no se queden con dudas. Vamos al ejemplo número 5. ¿Sí? ¿Qué frases verbales encontraron? Puede haber una, dos, Is called. 3. is called. Bien. Is Is called. called. Perfecto. Muy bien. Decíamos, frase verbal en presente simple, voz pasiva. ¿Qué tipo de pasiva? ¿Común o con C? Con C. Después van a llegar las pasivas común y nos vamos a querer agarrar la cabeza. Bien. Díganme la traducción de esta frase de esta oración. Profe, no sé si el mío está bien. La Vamos. presencia de organismos como fósiles es llamado fosilización. Ay, no me sale la palabra. Yo lo Vamos. traduje de otra manera también. Sí, lo que quiero hacer es la corrección de la frase nominal the preservation. Esta frase nominal tiene una palabra falsa transparente.
¿sí? Es, Preservation es conservación. ¿Sí? Corrijan eso. Preservation es conservación. También puede aparecer preservación, pero la palabra técnica, la traducción más correcta sería conservación. ¿Sí? A veces profe. aparece en el diccionario. Vean esto. A mí me apareció como conservación en el diccionario también. Bien, pero acordate que nosotros, sí, lo usamos como conservación. A algunos le puede aparecer como preservación, pero ojo con la traducción, es la conservación. Alguien dijo que había traducido de otra manera. Yo. Decime cómo lo tradujiste. La conservación de organismos como fósiles es llamado fosilización. Muy bien, va a ser, es llamado, ojo con esto. Se llama, ¿no es, profe? Exactamente, Se llama, se no sé. llama o denomina. ¿Sí? Esas son las dos maneras que podemos usar con called. Se llama o se denomina. ¿Por qué? Porque es una pasiva con C. Fíjense que nosotros pusimos acá pasiva con C. Entonces, si es pasiva con C, quiere decir que este C, que lo vamos a poner acá con negrito, este C tiene que estar escrito dentro de la frase verbal en castellano. ¿Sí? Pasiva con C no es porque a mí se me ocurrió ponerle C, sino es como que me da la clave que en castellano mi frase verbal tiene que tener ese C. Bien. ¿Listo? Perfecto. Bien, Abigail. Vamos con la número 6. Frase verbal que hayan encontrado en el ejemplo número 6. Are transformed. Perfecto. Ahora, ojo al piojo con lo que me van a decir. ¿Qué tipo de pasiva voy a usar en esta frase verbal? ¿Pasiva común o pasiva con C? Pasiva con C. Perfecto, así me están poniendo en el chat. Bien, pasiva con C. Ojo, si dicen pasiva con C no me van a traducir, no me lo van a traducir mal. ¿Cómo tradujeron? El agua y el dióxido de carbono se transforman en azúcar y almidón. Muy bien. Se transforman, bien, en azúcar y almidón. El agua y el dióxido de carbono se transforman en azúcar y almidón. Muy bien, Yamila. Bien tu traducción. Perfecto, ya vamos entrando en onda con la pasiva con C. Vamos a ver ahora cuando venga la pasiva común. Ejemplo 8. Frase verbal o frases verbales que hayan encontrado. Is correct? Bien. ¿Qué pasa con el resto de los alumnos? Que tengo pocos que están trabajando en el chat. Sí. ¿Se cortó? Nada, bien mal. Bien. Pasiva común, pasiva con C. Común, profe. Bien, pasiva común. De 10, pasiva común. Díganme, ¿cuál es el agente que lo vamos a remarcar con violeta para que no se olviden? Viento o insectos. Muy bien. El agente que está presentado por la preposición by, que lo vamos a incluir todo, es esto, wind or insects. Lo que pasa es que si yo lo pinto con violeta, le saco el rojo, va a ser que vamos a hacer, lo vamos a subrayar. Ahí está, porque si les pinto o lo pinto con violeta, les saco las palabras estructurales. Y quiero que ustedes chequen que esos son estructurales. Bien, ahí subrayamos el agente. Entonces, ¿cómo tradujeron? Profe, ¿lo digo? Dale. El polen es transportado por el viento o insecto de los estambres al estigma del carpelo. Muy bien. Es transportado. ¿Sí? Es transportado. Acuérdense que en la pasiva común, el pasado participio, sea carried, va a terminar en ado, ido. ¿Sí? Igual así como en la pasiva con C, quiere decir que yo pongo el C en la frase verbal. Bueno, acá es diferente la reglita. Muy bien. El polen es transportado por el viento y los insectos desde los estambres hasta el estigma del carpelo. ¿Sí? Esta combinación de from, to, esta combinación from, pi, 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 to, pi, 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 significa desde hasta.
Para que tengan en cuenta la traducción. Cuando están combinados estas preposiciones así juntas. Más que de hasta, desde hasta. ¿Sí? Profe, ¿podría volver a repetir esa parte donde terminan ido y ado? Bien, vamos a hacer la aclaración. Cuando yo tengo la pasiva común, ¿sí? El pasado participio, vamos a ponerlo acá abajo. En pasiva común, en la pasiva común, el pasado participio, ¿se acuerdan que lo poníamos como PP? Para que se acuerden, pasado participio, porque si no después es larguísimo escribir todo. El pasado participio termina con el sufijo ado, oído, dependiendo del verbo en castellano, ¿sí? En la pasiva común. Acuérdense de eso, ese sufijo es en rojito, ¿sí? Con ese sufijo, esa es la terminación para el pasado participio. ¿Cuál sería el pasado participio? En este caso, vamos a ponerlo así, is carried, perdón, el pasado participio es carried, entonces va a quedar transportado. Gracias, profe. De nada. Bien, acá en el chat me ponen si en vez de usar transportar, puedo usar llevar. La idea es correcta. Lo que pasa que para una traducción científica queda más formal si utilizamos la palabra transportar o trasladar, más que llevar. ¿Se entiende? Abigail creo que es la que preguntaba, ¿sí? Sí, profe. Entonces cámbialo. No es que esté mal, pero la acepción más adecuada a un texto técnico es transportar o trasladar. Muy bien. Vamos al ejemplo que sigue. Ejemplo 9. Animals' actions are guided by the strong urges for food, shelter, security, and breeding. Frase verbal. Are guided. Muy bien, are guided. Profe, Perfecto. Sí, cuando era animals y el apóstrofe S de ahí, sí. ¿en qué seguía siendo FN1 o directamente nada era? Todo esto es una FN2. Pero si está solo, A ver, si está solo no puede haber un apóstrofo. Ese apóstrofo es el que me marca posesión, para decir las acciones de los animales. Ese apóstrofo en castellano significa de, es un posesivo. ¿Sí? Para que sea animals solito no tiene que haber apóstrofo. ¿Se entiende, Rocío? ¿Se entiende? creía que podía haber estado solo. Porque hay una S, pero ojo que hay un apóstrofo. No, Y después, sí. y acuérdate que fíjate que después tenés otra palabra, actions, que tiene S. Entonces es raro que vos tengas dos frases nominales pegaditas con S las dos. Entonces hay algo que no te cierra. Para que la dejes sola. Bien. Are guided es una frase verbal en presente simple de la voz pasiva. ¿Qué tipo de pasiva? Con común y con S. ¿Cómo, profe? Común. ¿Sí? Es una pasiva común. Bien, vamos a traducir para ver cómo nos queda esta frase verbal. ¿Alguien que se anime o en el chat o algo? Yo puse, las acciones de los animales son guiadas por los fuertes deseos de alimento, refugio, seguridad y
y procrear. Reproducción. ¿puede ser? Reproducción o cría. ¿Sí? Breeding puede ser reproducción o cría. O puedes decir procreación también. Ahí se quedó trancada mi amiga con la palabra. ¿Sí? Todo lo que sea reproducción. Reproducción, cría, procreación. Bien, entonces, la traducción de are guided va a ser son guiados. ¿Sí? Es pasiva común, entonces el pasado participio tiene que terminar en ado ido, es are, el complemento, la forma del verbo to be, entonces va a ser son. Insistencia. A ver, Ailén, ¿qué te sale en el diccionario? Urges. No, profe, es cuando los chicos tradujeron después de fuerte deseo, a mí me sale insistencia. ¿Y es la única traducción que te aparece en el diccionario? Sí, profe. De Qué raro. insistir. Fuertes Profe, a mí también me deseos. salía insistir, digamos, me salía. No, porque son... Lo que pasa que, digamos, no es que esté mal la traducción de urge como insistir, pero acá en este contexto no se adecua, ¿sí? Entonces son deseos. Florencia Fernández encontró instinto. Deme un segundo. Impulsos también, profe. Impulsos me gusta más. Deseos o impulsos más que instinto. Esperen que macheteo en el diccionario, pero por el tema del contexto... la palabra insistencia no me va, no va. Sí, profe, a mí también me salió impulso. Les leo todas las traducciones que encuentro en el diccionario. Deseo, afán, avidez, ganas, necesidad urgente, impulso, motivación. Hay un montón de traducciones, pero yo pondría deseo. Fuertes deseos por alimento, acuérdense que FUR es alimento, nada de comida, alimento, refugio, seguridad y reproducción o cría o procreación. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Breeding sería una frase, una F1A o no sería ninguna? Es una FN1A. Porque la palabra en sí, para decir reproducción o decir cría, es breeding. Ah, listo. ¿Sí? Como sustantivo. Muy bien. Sigamos. Si no hay dudas, continuamos. Ejemplo número 10. Frase verbal que hayan encontrado acá. Is caused. Muy bien. Is caused. Perfecto. Esa es mi frase verbal. Muy bien. Vamos. Frase verbal en presente simple, voz pasiva. ¿Qué tipo de pasiva? Común, profe. Bien. Pasiva común. Perfecto. ¿Cómo van a traducir la oración para que veamos si es pasiva común? ¿Le puedo decir lo que tengo yo, profe? Me podés decir, mientras tanto yo voy leyendo el chat también para corroborar. Dale, te escucho. Bien. Yo tengo la contaminación del suelo es causada por la presencia de químicos xenobióticos u otra alteración en el suelo del entorno. O también puede ser del ambiente natural. Ven, la traducción de la FN de Natural Soil Environment se traduce así: el ambiente o el medio ambiente natural del suelo. ¿Sí? Acordate. Tiene artículo, comienzo traduciendo por el artículo. Luego voy al sustantivo núcleo que es environment. Por eso digo el medio ambiente. Y de ahí para atrás. Yamila pone, la contaminación del suelo es causada por la presencia de productos químicos xenobióticos. Bueno, o Yamila, podés omitir productos, podés decir directamente de químicos xenobióticos. ¿Sí? U otra alteración en el entorno natural del suelo. Bien, entorno está bien, medio o medio ambiente, perfecto. Solamente podés omitir la palabra productos. Es causada. Muy bien.
pasiva común. Ejemplo número 11. Frases verbales que hayan encontrado acá. Alguien dijo. Bien. Are studied. Pasiva común, pasiva con C. Con C, profe. Vamos a hacer más cortito, ustedes ponen todo lo otro. Perfecto, voz pasiva con C. La frase verbal, bien. Esto quiere decir que la traducción de la frase verbal va a tener C y después el resto completado con el paso participio. Muy bien. Los sistemas ecológicos, ¿alguien que pueda traducir? Se estudian a varios Bien. niveles diferentes, desde individuos y poblaciones hasta ecosistemas y la biosfera. Eso tengo yo, profe. Bien, se estudian yo pondría se estudian a varios, no, se estudian en varios, me gusta más. Se estudian en varios niveles diferentes. Desde individuos a poblaciones, desde individuos y poblaciones a ecosistemas y la biosfera. Vuelvo a decir, Bien, profe. desde individuos y poblaciones hasta ecosistemas y la biosfera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Uno dice que sí, y el resto ya se perdió, no siguió con la tarea. Bien. Gracias. Gracias por contestar. Bien. Seguimos con el ejemplo número 12. Frase verbal o frases verbales que hayan encontrado. Profe, una pregunta. Considered y el be puede ser, ¿no? Alguien iba a hacer una pregunta primero y después seguimos con las frases verbales. Sí. Sí, profe. ¿Cuándo podría ser en vez de es causado, son causados? Cuando el verbo to be es are. Are es para son. Is es para es. Ah, cierto. Gracias. ¿Sí? Gracias. No, por favor. Bien. Ahora sí vamos con las frases verbales. Me dijeron is considered. Esta es una frase verbal en presente simple. Frase verbal en presente simple. Voz pasiva. Bien. ¿Y qué tipo de pasiva? Con C. Con C. Perfecto, porque no está el agente después de la frase verbal. Por lo general, el agente está después de la frase verbal o 1 o 2 palabras después. No es que está al último. No puede haber toda esta información y poner el by acá. No, no está tan separado, porque si no queda como mucha idea y no se puede aclarar cuál es el agente, ¿sí? Bien, no hay agente. Alguien dijo be. Pregunto yo, be es un verbo conjugado? No, profe, es en infinitivo. ¿Por qué? Porque está después del to. Bien, entonces lo dejo sin marcar. Y ahí después marco the skin como una FN1B, ¿sí? Entonces, be no lo voy a marcar como verbo porque está después de la preposición to. Y nosotros lo indicamos como un verbo en infinitivo en castellano. ¿Entendimos todo? Bien, ahora pregunto yo, la palabra interfaces, ¿es un verbo? No, profe, yo lo tengo como una FN1A, un sustantivo. Bien, excelente. Igual que me pusieron todos acá ya, mira, no, es una FN1A. Bien, yo quería preguntar porque digo, a lo mejor porque tiene la S, me dice, no, porque está en presente simple. Ojo, veamos la posición para determinar si es un verbo o un sustantivo. La traducción de la oración. Soil is considered to be. El suelo se considera ser la piel de la tierra. Bien, acá hay una trampita de traducción porque el castellano está al revés. Nosotros vamos a poner, se considera al suelo
como, ese sería to be, como la piel de la tierra. ¿Sí? Y ahí sigue toda la oración. Bien, esto es una cuestión de estructura del castellano. ¿Por qué? Porque decir el suelo se considera como ser, parece que estoy hablando yo en ruso, no en castellano. Entonces voy a cambiar por una cuestión de cómo se dice correctamente en castellano. Se considera el suelo, acá lamentablemente, para que no se les haga lío, va la frase verbal, como la piel de la tierra, bla, bla, bla. Bueno, como la piel de la tierra, con interfaces entre la litosfera, hidrosfera, atmósfera de la Tierra y la biosfera. ¿Sí? No hay explicación racional para que yo le diga, bueno, esto se cambia por esto, por esto, por esto. No, esto se cambió el orden de la frase verbal y del sujeto para que quede de una manera correcta en castellano. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Bien, por una cuestión de que si no, como que queda truncada, queda invertida los elementos en la oración en castellano y suena raro. Bien. Entonces, se considera. Profe, el verbo infinitivo be no se traduce. Puedo poner acá como ser o directamente lo omito. Se considera el suelo como y saco este ser. Porque si no, no queda castellano. Yo no puedo poner se considera el suelo como ser la piel del... No, como y directamente qué. En este caso omito este be. ¿Sí? Sigamos con la número 13. Frases verbales que hayan encontrado aquí. Are reproduce y Muy bien. Reproduce. ¿Solito? spread también, profe. Bien, y spread. ¿Sí? Esto es lo que yo les explicaba, que vimos en un ejemplo más arriba, creo que era no sé si era en voz pasiva. Sí, era en voz pasiva. Que yo no repito de nuevo acá el are, acá no va dos veces para que no sea redundante. Pero acá tengo otro pasado participio que usa el verbo to be de el pasado participio que estaba antes. Entonces acá voy a tener dos frases verbales en presente simple de la voz pasiva. ¿Qué tipo de pasiva? Común. ¿Común, profe? Pasiva común. Me había olvidado la palabra pasiva. Bien, ¿por qué? Porque está el agente. ¿Y cuál es el agente? Cuerpos diminutos. Bien, cuerpos diminutos o cuerpos pequeños. Muy pequeños. Bien. Traducción. Acá no cambio nada, acá queda así como, sigo ese orden que está en inglés. Los microorganismos son... Si pongo se reproducen, es pasiva con C. Y acá me decíamos que es pasiva común. Entonces, son reproducidos y... propagados, esparcidos, propagados, me comí, bien. Y propagados, son reproducidos y propagados por cuerpos diminutos, pone acá Yamila, como las esporas, los hongos y las bacterias. Bien, acuérdate que sachas puede ser tales como. A veces en algunos diccionarios aparece solamente la traducción como, no está mal. ¿Sí? Pero para diferenciar sachas de as, sachas es tales como y as es como solito. Bien. ¿Vamos hasta acá bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a la traducción
Octavio Joaquín, bien. Minute bodies es una FN2, ¿sí? Minute es un adjetivo y bodies es el sustantivo núcleo. Entonces lo clasifico junto ahí. Profe, pero no entra dentro de la gente, ¿eso? O sea, Sí, es el agente, pero lo que me preguntaba Octavio es si minute es un adverbio o es un adjetivo. Y yo le digo que es un adjetivo que funciona como modificador del sustantivo bodies, entonces todo esto es una FN2. Ah, bueno, está bien. Pone Octavio que minute como minute, como minuto, pero en este caso habla de diminute, es un adjetivo. Si no, no puedes tener dos digamos, pegadito así. Como minuto, si vos traducís minute como minuto, y luego bodies, un minuto y cuerpos, no tiene sentido. Quiere decir diminutos, cuerpos diminutos. La traducción de la 13 es, Flor, que está preguntando, los microorganismos son reproducidos y propagados por cuerpos diminutos, tales como las esporas, los hongos y las bacterias. Fíjense que fungi, lo vamos a ver también un poquito más adelante, es una FN1A, bacteria también es una FN1A. Ambas son palabras de origen latino que en castellano son los plurales. Hongos, bacterias. El singular de estas palabras, a ver si se los pongo acá, el singular para decir hongo es fungus, y después pasa al plural fungi. Y en el caso de bacteria, el singular es bacterium, y pasa a bacteria para que sea plural. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en una actividad que tenemos un poquito más adelante, que vamos a ver el tema de algunos sustantivos de origen latino, como para que ustedes ya identifiquen que bacteria aparece en castellano como transparente para decir una bacteria, pero es una falsa transparente porque es el plural. Seguimos, si no la teacher se va por las ramas. Ejemplo 14, díganme la frase verbal o las frases verbales que hayan encontrado. Bien, are transferred. ¿Esa es la única frase verbal que hay? Bien, profe. Yamila, is, perfecto. No se olviden que por más que estemos trabajando con una frase verbal, con un tiempo verbal en particular, eso no quiere decir que nos olvidemos de las otras frases verbales que estamos trabajando. Bien, entonces, are transferred es la frase verbal en presente simple de la voz pasiva. ¿Qué tipo de pasiva? Con C, profe. Bien, pasiva con C. Muy bien. Ahí entran con C, todo en el chat. Bien. ¿Hay alguna duda con respecto al análisis sintáctico? No, profe, por ahora no. Bien, venimos así, perfecto. Entonces, vamos a la traducción. La polinización. La polinización es el proceso por el cual los granos de polen se transfieren desde las partes masculinas de la flor a las partes femeninas. Excelente. Se transfieren. ¿Sí? La polinización es el proceso por el cual los granos de polen se transfieren desde las partes masculinas de la flor a las partes femeninas. Excelente. Y vamos al último ejemplo. Frases verbales que hayan encontrado aquí. Bien, do not move. Do not move es una frase verbal en presente simple, ¿sí? Y don't, profe, usted lo marcó acá. Ya. Estaba subrayado. Bien, pero eso fue un error de, ¿cómo se llama? Un error de impresión, no sé, cuando lo pasé a PDF,
quedó subrayado y no tendría que haber quedado subrayado. Bien, lo vamos a pintar de grisecito para marcar la frase verbal esta en voz pasiva. Tenemos dos tiempos diferentes, ¿sí? Do not move es la frase verbal en presente simple, voz activa, ¿sí? Y la frase verbal is done, esta es la frase verbal en presente simple, voz pasiva. ¿Qué tipo de pasiva? ¿Con C? ¿Por qué? Porque Ah. no significa un estructural, profe, ¿puede ser? ¿Before es un estructural? Sí, es una estructural, pero explícame, before es una estructural, que es una preposición. Pero ¿por qué usas la pasiva? No tiene que ver, no tiene nada que ver que haya después una estructural o no. ¿Qué falta para que sea pasiva con C? Ay, ya no sé, profe. ¿Podría ser el verbo? El agente. El agente. Acuérdense que para que sea el otro tipo de pasiva, después de la frase verbal tiene que estar el agente, ¿sí? Con la preposición by. Como no está el agente después de la frase verbal is done, no está el agente con la preposición by, usamos la pasiva con C. Bien, vamos a la traducción. Bien, Yamila, by y después el agente. Perfecto. ¿Quién traduce? Ciertos nutrientes, entre paréntesis, fósforo y calcio, ¿sí? Tenemos que traducir también las siglas. No pongamos las mismas siglas, traducimos fósforo y calcio. Pone Yamila Marcos. No se mueven mucho en el suelo. Y la corrección de estos nutrientes con fertilizantes, estiércol y cal se realiza antes de la labranza. Muy bien, Yamila. Excelente. Para que la puedan ver mejor, yo voy a copiar la traducción de Yamila y la voy a pegar acá. Profe, disculpe, ¿ciertos nutrientes entrarían en sería una FN, todos juntos o solamente nutrientes? Solamente nutrientes. Bien, gracias. De nada. Acuérdense de cambiar fósforo y calcio. De cambiarle las siglas y traducir las palabras. Por más que en castellano y en inglés son las mismas, tenemos que cambiarlo. Pero la traducción de las frases verbales está muy bien realizada. ¿Preguntas con respecto a la tarea de hoy? Por ahora no, profe. Por ahora no. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir un poquito antes de comenzar con tema nuevo. Vamos a trabajar con la actividad, yo voy a presentarles con la actividad 3 y la actividad 5 que tenemos en la página 17 y en la página 19. Acá van a trabajar ustedes y los voy a dividir de la siguiente manera. Esperen que, no sé si está presentando, pero vamos a presentar las actividades. Bien. En la página 17, todos ustedes en su cartilla, estamos hablando de la parte 2 de la cartilla, tienen el texto que se llama Gene Theory, ¿sí? La teoría del gen, teoría del gen. Todos los alumnos de biología van a hacer el análisis sintáctico de este texto y van a completar ahora el cuadrito que está debajo. O sea, hacen el análisis sintáctico y completan con 2 palabras técnicas, 3 palabras transparentes, 3 FN1A y demás. Mientras tanto, los alumnos de Ingeniería Agronómica van a trabajar con el texto 5 que está en la página 19, que habla de Milk Processing, ¿sí? El procesamiento lácteo o el procesamiento de la leche.
¿Está claro? Y ustedes, los de Ingeniería Agronómica, van a hacer el análisis sintáctico del texto y van a completar el cuadro que está abajo, que es diferente, parecido pero diferente, al que tenían los chicos, la que tienen los chicos de biología. Para esto les voy a dar 15 minutos, o sea, siendo las 4 de la tarde, a las 4:15 vamos a corregir la actividad. Y vamos a sacar todas las dudas que tengan con respecto a palabras estructurales o análisis de frases nominales que no les quede claro. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Quiero a todos trabajando, a todos los quiero resolviendo la actividad. Esto es como una ejercitación de lo que vamos a tener en el próximo trabajo práctico evaluativo, ¿sí? Vamos a ir entrando en calor para el primer trabajo práctico. Entonces, a trabajar todos. Y ahora es el momento de empezar a preguntar dudas y no a quedarse callado. No va a ser que lleguemos al trabajo práctico y ahí vengan todas las dudas de golpe. No, empecemos ahora. Profe, 15 minutos. Sí. ¿Qué era? ¿Era una preposición o era un adjetivo que no me acuerdo ahora? No. As es una palabra estructural que entra dentro de la clasificación de conectores. Con H yo digo. H-A-S. Ajá. Es un verbo en presente simple. Has. Gracias. Decime dónde lo encontraste. Ahí en la primera línea de la actividad 5. Vos sos en ingeniería. Primero, Sí. Bien, ese, acordate que lo pintamos así de verde oliva porque es presente simple la voz activa. Gracias, profe. De nada. Bien, a trabajar todos 15 minutos. Y luego bombardeo de preguntas, sacamos dudas y demás. Está compuesta por el auxiliar o verbo modal may y después el verbo en infinitivo. Los dos elementos conforman la frase verbal modal, que ya lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Bien. Vamos a completar el cuadrito. Yo acá marqué con rojo las palabras estructurales, ¿sí? Y quiero que vayamos a completar las palabras técnicas. ¿Qué palabras técnicas extrajeron del texto de la teoría del gen? Fenotipo. Bien, genotipo, genes, muy bien. Genes, genotipos, DNA puede ser, fenotipo, rasgos, genética. Bien, hay muchas. Elijan las que a ustedes les parezca más técnicas de todas las que hay. Hay un montón y ustedes tienen que poner solamente 2. Entonces, las que quieran. Genética, fenotipo, genotipo, rasgos, genes. ¿Sí? Hay muchos. Bien, 3 palabras transparentes. Hay varias, busquemos las que son más reconocidas para nosotros. Octavio pone information, genes y evolution. Bien. Teoría. Teoría. Generation pone Romina. Organism pone Ivana. Bien, Nancy. Segments or generation. Está bien. Características. Characteristics. Puede ser process como proceso. ¿Sí? Hay muchas palabras transparentes, vuelvo a decir, siempre elijan a las que ustedes les dé mayor seguridad. Y recuerden que solamente puede haber 3 cambios ortográficos entre el castellano y el inglés. Si ya tienen más de 3 cambios ortográficos, no la consideramos palabra transparente. Muy bien. 3 FN1A, díganme cuáles y en qué línea, para que yo las pueda marcar y las pueda identificar. Camino, en la línea 3. En la línea 3, way, perfecto, acá tenemos una, la voy pintando. Línea 2, genes. Bien, línea 2, genes, perfecto, vamos buscando las que más identificamos. Segments en la línea 1, me dicen acá en el chat, perfecto. ¿Alguien encontró otras?
way, línea 3, segment, línea 1. Fíjense acá en la línea número 2, generation. ¿Por qué lo marco este como FN1A y no pongo one dentro de la frase nominal? Porque es un adjetivo numeral. Excelente, porque one es un adjetivo numeral y no la consideramos modificador dentro de una frase nominal, entonces me queda generation como FN1A. ¿Alguien identificó otra, además de estas 4 que hemos marcado? Cri, 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 cri. Information, profe. Excelente, information, ¿sí? Porque puede haber más. Recuerden que yo siempre les digo que en los cuadritos estos solicitamos menor cantidad de estructuras de las que aparecen en el texto, para que ustedes estén seguros en lo que van a completar. Acá en la 7, jeans. Evolution me pone Florencia. Espera que la encuentre. ¿Dónde está Evolution? Sí, acá, Evolution, perfecto. Bien, Flo, porque acá hay una coma, entonces está separando. Traits en la línea número 2. Fíjate acá, traits, sí, acá adelante, traits, sí, ahí está bien. Bueno, ya hemos marcado más de 3. Sigamos con las frases nominales 1B. Tenemos que buscar 3. Acá en la línea número 8. Línea 7 de environment. Línea 7, the environment. Excelente. Me ponen en el chat en la línea 3, the genotype. Bien. Excelente. Rodrigo Vargas dice the next. Bien. Profe, entre la línea 1 y la línea 2, EWUL. Bien. Whole se pronuncia el sustantivo núcleo. En la línea 6 me dicen the genus. Excelente. Fíjense, teníamos que marcar 3 y miren cuánto vamos marcando. The organisms en la línea 9, entre la línea 5 y la línea 6. Excelente. Acá. Y también tenemos arriba entre la 4 y la 5, the organism. Muy bien. Vamos con las FN2. Acá hay otro más, mire, antes que me olvide. The process. Hay un modificador y sustantivo núcleo o modificador y sustantivo núcleo. Línea 4, chemical characteristics. Línea 4. Bien, en la línea 4 arranca acá, miren. The observable physical or chemical characteristics. Todo eso es la FN2, porque observable termina en able, que es un modificador. Physical, al, es modificador. Biochemical, adjetivo con el sufijo al, o sea, modificador, y characteristic es sustantivo núcleo. Todo eso es la FN2. Línea 5, dice Nancy. Bien, pero ¿cuál, Nancy? ¿Cuál es la frase nominal? Profe, en la línea 3 de, ¿cómo dice? Observable genetic traits. Arranca acá, the unobservable, y sigue en la 4, genetic traits. Perfecto. Muy bien. O sea, es todo completito, desde el comienzo, desde la 3 hasta la 4. ¿Nada más? Son 4, tenemos que nos faltan más. Sí, escucho. La Línea 1 1, puede profe, ser living living organism. organism trait. Bueno, eso. Sí, eso. El living organisms traits. Todo eso. Y el título, fíjense, Gene Theory. ¿Es una FN2? Sí. Sí.
En la línea ¿Cuál 5, crees profe, que es? de ahí, después de el Sí, alto U, de ahí hasta B. hasta acá nomás sería. Porque expressed, fíjate que termina con el sufijo ed, que lo usamos para adjetivos o para verbos. Y está después del sustantivo fenotipo. Entonces quedaría una FN1B. En este caso no es frase nominal 2. No me di cuenta Bien, de B. eso analicemos, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Me pone Nancy, information transfer en la línea 3. Fíjate, information ya termina con tion. Tengo un sustantivo y acá tengo transfers. Este sería una FN1A y transfers es mi verbo, es mi frase verbal en presente simple que tiene la S. Ojo con eso, Nancy, ¿sí? No podemos tener dos sustantivos pegaditos en este caso, ¿sí? Chequemos y además, si yo sigo la oración, fíjate que viene hasta este punto que es organism, hasta la línea 5, y si yo no marco transfer como frase verbal, todo lo que venía subrayando no encuentro ninguna frase verbal. Bien, estas son... Profe, Sí, yo tengo una duda con la traducción de transfers. sí. Que en el diccionario me sale no con la E, sino con la A. Yo no sé si estaba no sé si está mal impreso el diccionario. Y no me sale, no sé si poner toda la información es transferida desde el genotipo, porque acá me pone transferir, transferido, no sé cómo ponerlo. Sí, más que yo puedo poner toda la información se transfiere, yo lo traduciría así, porque no es como impersonal. Se transfiere del genotipo, coma, el rasgo genético no observable, coma, al fenotipo y bla, 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 sigue. ¿Sí? La traducción de transfers es transferir, sin la S. Así lo tengo con el diccionario, sin la S, y después lo conjugo en presente. Bueno, con respecto a las frases nominales, no tenemos más frases nominales número 2. Casos morfológicos diferentes. ¿Qué prefijos y sufijos encontraron? Vuelvo a decir, prohíbo que me marquen la S de sustantivo plural, porque ese es muy fácil. Profe, en la Sí, línea 3, un sí. observable, ¿Qué marcarías ahí? el un. Bien, el Biogénica. un como prefijo. Y también Línea puedes marcar 4. el hable como sufijo. Y ahí tenés dos casos morfológicos. Listo. ¿Sí? Perfecto, bien identificado. Lucas Ortiz, a ver, esperen, vamos a orden. En la línea Octavio me dice, 1, living. dame un segundo. Sí, en la línea 1, living, el sufijo ing. Muy bien. Octavio me pone en el chat, biochemical. En esa palabra marca bio como prefijo y al como sufijo. Muy bien, Octavio. Lucas Ortiz pone physical, el sufijo al. Excelente, Octavio. Lucas, excelente, Lucas. Si vos tomaste también el ejemplo de Octavio, busquemos otro para no repetir el sufijo al. Si no, está perfecto. Abigail puso lo mismo, la línea 4, el ejemplo de biochemical. Muy bien. Living, ¿Otro más? profe. Bien, living, acá que me marcó también tu alumna en la línea número 1, el sufijo ing. Bien. ¿Qué más? Romina Tapia pone en la palabra generation la terminación tion. Excelente. Nancy pregunta si en environment si hay un sufijo. La palabra entera es environment. Esa es la palabra base. Only, profe. En la línea 6. Only es un adjetivo que dice solo. Entonces no es un adverbio li. La palabra así para decir solo se escribe de esa manera. Esa es la palabra base. Environment, profe. Bien, luego tenemos, por ejemplo, en la palabra organism, ¿sí? Tenemos el sufijo ism.
Acá en la palabra express tenemos el sufijo ed para el adjetivo. Bien, Nancy, lo mismo que había puesto yo, estaba diciendo yo, escribiste vos. Perfecto. Este mismo sufijo ed lo puedo encontrar en la palabra transferred, pero si ya lo elegí en una, no repito. A ver qué más, qué otro sufijo o prefijo encuentro yo. En genetic, perfecto, Octavio, el sufijo ic, ic. Hay muchos, ¿sí? Entonces, en prefijos y sufijos, elijan 4 casos morfológicos. Si encuentran una palabra, prefijo y sufijo, acuérdense que ya ahí ya tienen 2. Entonces tengo que buscar otros 2. Por más que estén en una misma palabra, ya tengo 2 casos morfológicos. Seguimos, 2 verbos en presente simple, la voz activa, que no sea, acá me olvidé poner, voz activa, que no sea del verbo ser o estar. Transfers, ya lo había marcado yo acá en verde oliva. Taken. ¿Otro más? Taken. No, porque termina, fíjate que termina con N, ¿no? Tiene que tener S o no S. En ese caso, ese es un adjetivo. Me pone Octavio change. Ahí, esperen que lo encuentro. Acá, perfecto, en la línea 7, change. Muy bien, transfers. Ahí tenemos los 2 verbos en presente simple de la voz activa, que no sea del verbo ser o estar. Y ahora vamos a 3 frases verbales en presente simple de la voz pasiva. Puede ser pasiva común o pasiva con C, no importa, pero que sean de voz pasiva. ¿Cuáles marcaron? En la línea 1, are encoded. Bien, perfecto. Profe, ¿Algo también más? sería el que está en la línea 6, is not transferred. Perfecto. Esta es en negación, pero está perfecto. Tengo el verbo ser o estar y tengo el pasado participio, con la partícula not que lo hace negativo. Ochoa pone are known. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien encontró otro? Porque hay otros. Hay otro, digamos. Bien, bien, Carmen. Are past. Ahí está el otro. ¿Sí? Acá me olvidé de marcar esta estructura. Are past. Bien, encontramos 4. Había que completar con 3, así que misión cumplida. Perfecto. Vamos con los chicos de ingeniería. Teníamos el texto de Milk Processing. ¿Encontraron palabras transparentes? Profe, una pregunta antes de seguir. Sí. Yo encontré la palabra borne en la línea 5 como verbo, ¿está bien? ¿Esto? Foodborne illness. Sí. Bien. Todo eso es una frase nominal, Ajá. ¿sí? Y foodborne sería el modificador, Ah, bueno, profe. ¿sí? Pero está bien, a ponerlo como modificador, digamos que esta born está como una adjetivación. Bien, me están respondiendo en el chat. Palabras transparentes me pusieron excellent, bien, microorganismos, bien, bacterial, muy bien, microorganismos, productos, transformación, transportación, que sería transporte, pero está bien. ¿Algo más? Productos. Collection, profe. Muy bien, collection. No, en este caso no, porque collection se refiere a recolección, no a una colección de estampillas o de monedas, no, es una recolección, en este caso. Ah, buenísimo. Este sería una falsa transparente, ojo con esto. Milk collection quiere decir la recolección de leche. Bien, Rocío pone posible, sí. Possible, sí. Bien, palabras transparentes ya pusimos muchas. Palabras técnicas. Pasteurización. Pasteurización. Bien. Patógenos, pathogens. Bien.
¿Alguna otra más? Nutrition, muy bien. Si ponemos microorganisms, también es una palabra técnica. Bien, perfecto. Ya pusimos varias y tenemos que elegir 2. 4 casos morfológicos diferentes. Me pone Aileen, handling, el sufijo ing. Bien, y en highly, el sufijo li. Profe, Sí, ¿puede acá ser microorganismo el prefijo micro? Sí, perfecto. Acá, fíjate que en microorganismo tenemos 3. Tenemos el prefijo micro, el sufijo ism y después la s. Acá ya tenemos 3 casos morfológicos. Me pone Yamila Marcos. Gracias por tu aporte. Me pone Yamila Marcos. La TH en growth. Acá. Growth, en esta, para la última palabra, se me pintaron las 2. En growth, la TH como sufijo. Perfecto. Processed. Bien, me pone la ed en processed. ¿Dónde lo encontraremos? ¿Para qué no encuentro? Bueno, no la perdí a la palabra. Es como acá en concentrated, el sufijo ed. Preservation, bien, la terminación tion. Processed, la terminación ed. Generating, el sufijo ing. Particularly, el sufijo li, me dice Matías. Rocío, handling, ya lo pusimos. A ver, ya miren la 10. Acá, perfecto. El sufijo ed, gracias. Pues ya me terminé mareando. Muy bien, hay un montón de sufijos, ¿sí? Elijan diferentes, ¿sí? Fíjense acá en el 9, transportable, el sufijo able, ¿sí? Para que vayan identificando diferentes sufijos. Excelente. Bien, Carlita. Ed. Treatment, el sufijo ment, me pone Fiorella. Muy bien, Fiorella. Muy bien. Ahora vamos a las FN1A. 4 ejemplos de FN1A. A ver, díganme qué encontraron. Acuérdense de decirme la línea, así yo lo voy buscando más rápido. Mil en la línea número 2. ¿Sí? En la línea número 1, no. No hay chance. Ay, no me ponen en la línea. Marketing. ¿Dónde encuentro marketing? En la 12, profe, en la 12 está marketing. Sí, en la 2, claro. Si no me avisan antes, estamos en el horno. Bien. Milk, marketing. Butter, sí, te escucho. Pasteurización en las 6. A ver, sí, perfecto. Ups. Muy bien. Perfecto. Marketing, butter, months en la línea 5. Sí, muy bien. ¿Qué más? Transportation, profe. Transportation. Decime dónde estaba. En la línea 11. Acá está. Sí, bien. Transportation y processing. Las dos que están acá. Denme un segundito. Denme un segundo que me quieren preguntar algo. Perdón, pero me estaban interrumpiendo en mi casa. Sigamos. ¿Alguna otra F? Helps. Estamos hablando, Carlita, de frases nominales. Vos me acabas de marcar una frase verbal. ¿Sí? Tengamos cuidado con eso. ¿Alguna otra que hayan encontrado? En la Gui, bien, Gui, acá me han marcado, bien Nico, ese es un tipo de queso. Pero puede ser con, yo también, perdón, convert en la línea 8. Fíjate, está después de la preposición to, entonces esto es un verbo en infinitivo.
Me pregunta Antonella Jiménez, ¿qué es allows? Allows es un verbo que significa permitir, que permite sería acá. Milk processing allows, este sería un verbo en presente simple, la voz activa. Vamos a las FN1B. The growth, pone Aileen, ahí está, línea 2, perfecto. The growth, línea 2, the transformation, sí, buenísimo. Varios van poniendo. ¿No hay más? Fíjense acá entre las 6 y las 7. The numbers. Profe, puede ser de preservation en la 4, después de hello. No sé cómo ver. Sí, perfecto. No es que puede ser, es the preservation. Bien, y acá justo está entrando que dice José lo mismo y Matías también de preservation en la línea 4. The number en la línea 7. ¿Son las únicas? Preguntan. Hasta ahora yo no encuentro más. The growth ya lo marcamos. Tiki, no encuentro más. Creo que hasta ahí llegamos. Estas son todas las FN1B. ¿Sí? Pero había que buscar 2, encontramos más. 5 ejemplos de FN2. Milk collection que yo puso, ¿o no? En la última. Milk. Acá buscamos. Sí, Milk Collection, que ya lo marqué. A valuable, nutritious food, me dicen acá. Perfecto. El título también puede ser una FN2. Excelente. El título es una FN2. Muy bien. Luego, short life en la línea 1. Short shelf life. Perfecto. Me ponen también careful handling. Miren todas las que están en la línea número 1, en la línea número 2, un montón. Milk processing en la línea 4. Perfecto, muy bien que marcó esto. Matías. José, ya me dice la que ya marcamos. Raw milk, dice Rocío en la línea 10. Muy bien. Perfecto. An excellent medium en la línea 3. Bueno, hay un montón y ya hemos marcado un montón y hay más. ¿Sí? Ya me estoy mareando. Bacterial pathogens en la línea 4. Perfecto. El particularly la dejamos afuera. Muy bien la identificación. Possible pathogenic microorganisms. Muy bien. Miren, the usable life. Significant health hazards. Acá me faltó la. Bien, hay un montón. Frases verbales. En presente simple, voz activa y una en voz pasiva. Has en la línea 2. Bien. Processing, ojo, que para que sea presente simple no puede terminar con el sufijo ing. Vamos aclarando. Y decimos que no sea del verbo ser o estar, o sea que no me pueden decir am, ni is, ni are. Requires en la línea número 1. Excelente. Aquí que me están marcando Yamila. Igual que Karen. En la fila 6 me dice Fiorella extends. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Reduces. Muy bien. En la línea número 6. Aileen Borjas me dice is processed en la línea número 8, que esa es la voz, la que está en voz pasiva. Entonces la vamos a pintar de color gris. ¿Sí? Bien, ¿hay alguna más en presente? Acá sí, encontré una. En la 10, benefits. Presente simple, voz activa. En la línea 5 me dice Carmen helps. Perfecto. Y profe, por la de al lado de reduce, ¿por qué no era por el tú, no?
Exactamente, porque está el to. Ese ejemplo, que no se marca como verbo porque sería un infinitivo, es lo mismo que habíamos dicho acá abajo en la línea 8, de to convert. ¿Sí? Que es un verbo en infinitivo porque antes hay un to, entonces no lo marco como frase verbal. Yo no represent en la línea 7. Línea 7. Perfecto, do not represent. Bien. Está en negativa, pero sigue siendo presente simple de la voz activa. Bien ahí. Bueno, ya creo que hemos marcado más de lo que nos teníamos que marcar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemos marcado 7, 8 de presente simple voz activa y 1 en voz pasiva. Y creo que es la única que hay de voz pasiva. No me acuerdo. A ver, sigamos buscando. Sí, es la única. Bien. ¿Cómo les resultó esto? ¿Muy difícil? Más o menos, profe. Más o menos. Bueno, no se preocupen. ¿Sí? Pero esto vamos a seguir entrenándonos con hay muchas actividades en la cartilla con cuadritos así para que podamos reconocer estructuras y completar cuadritos. Así que no se me desesperen. Profe, tengo una pregunta. Sí, escucho. Anterior de la actividad 3, es whole, o sea, whole es un adjetivo, pero es una F1B. Whole es una FN1B y whole es un sustantivo. Porque acá se refiere a un todo. Ah, claro. Como un sustantivo. Acá en el diccionario me sale adjetivo, por eso me entró la duda. Claro, pero acá se lo considera como un todo, como algo completo. Gracias, profe. No, de nada. A ver, Rocío me pregunta, ¿puede ser processed en la línea 10 una frase verbal en voz pasiva? Vamos a buscarla. Acá. Fíjate, Rocío, para que esta palabra sea un participio pasado, o sea, uno de los dos elementos que tiene que tener la voz pasiva, antes de este participio pasado, hipotéticamente hablando, tiene que estar una forma del verbo to be, am, is o are. Como acá no está, esta palabra processed es el modificador dentro de esa FN, processed milk, para decir leche procesada. Entonces no la consideramos una frase verbal, porque te falta el otro elemento de la frase verbal. Fíjate, is processed acá en la 8 tiene el verbo to be, que sería is, y el pasado participio. Entonces, para que sea voz pasiva en presente, tiene que tener esos dos elementos. Una forma del verbo to be y el pasado participio. Si está el pasado participio solo, se lo puede tomar como adjetivo. Octavio pregunta, profe, en el texto 1, specify, ¿es un verbo? Vamos a buscarlo. Decime línea. Línea 2, profe. Sí, acá, especifica un rasgo. Sí. Ya se fueron mis neuronas. Rocío, vamos. Bien. Perfecto. Y ahora vamos a otro tema. Vamos a hacer otro tema y acá también lo voy a seguir haciendo trabajar. Bien. La última parte que nos queda de esta cartilla es lo que nosotros vamos a trabajar como tema nuevo hoy, que son las estrategias de lectura, ¿sí? Y los referentes textuales. En la parte de la cartilla, en la página número 20, hay una actividad y ahora van a trabajar ustedes juntos porque tenemos que completar las definiciones de estas dos estrategias de lectura. ¿Sí? ¿Están conmigo en la página 20? Sí, profe. Bien. Esto lo vamos a trabajar un poquito ahora de manera rápida y después lo van a profundizar ustedes en casa, porque no es complicado. ¿Sí? Bien. Estrategias de lectura. Nosotros tenemos dos tipos de formas de lectura más comunes, tanto en castellano como en inglés.
Una estrategia de lectura, que es una lectura global, una lectura genérica, una lectura rápida, se llama en inglés skimming. Y la otra forma de lectura, que es una lectura de indagación, analítica, meticulosa, pausada, detallada, se llama scanning. ¿Sí? Nosotros cuando nos abordamos un texto, aplicamos estas dos formas de lectura, dependiendo cuál es nuestra intención. Si nosotros queremos buscar algo en particular de manera rápida, hacemos skimming, porque vamos rastreando la información dentro del texto. Y si queremos buscar algo en particular, ¿sí? Algo detallado, hacemos scanning. Es como que hacemos un escaneo bien en detallito para extraer lo que nosotros necesitamos extraer. ¿Sí? Para identificar lo que necesitamos extraer. Bien, entonces acá tenemos una definición de skimming, pero tiene algunos baches. ¿Sí? ¿Ven ustedes? Bien. Y después debajo tenemos una definición de scanning que también tiene varios baches. Pero, para completar esos baches, yo les puse las palabras que tienen que utilizar en este cuadrito de acá abajo, que ahora se las voy a resaltar de amarillas. ¿Qué van a hacer? Van a tomarse un ratito, un tiempito, unos 5 minutos, para leer las definiciones y completar estos bachecitos, estos espacios en blanco, con algunas de las frases o palabras que están en el cuadrito de abajo. ¿Sí? Vamos tranquilo y vamos completando. A ver. Voy a achicar para que se pueda ver todo, por si no tienen la cartilla a mano, ahí se ve todo. Dice así, skimming. Lectura, plim, plim, plim. Es una forma de lectura que consiste en leer, plim, 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 con el objeto de tener una plim, plim, plim. Es aquella lectura a la que llamamos dar un vistazo general o global que nos sirve para captar la idea general del texto. Implica, plim, 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 palabras desconocidas, frases y hasta oraciones enteras. Es una mirada rápida que responde a la pregunta, plim, plim, plim. Para la tarea de traducir, constituye el primer paso. Esta forma de lectura, plim, 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 en títulos y subtítulos, en las primeras oraciones de cada párrafo, en la lectura del último párrafo, ya que generalmente los autores, plim, 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 los puntos más importantes en el último párrafo con palabras repetidas, cifras, palabras en negritas o subrayadas. Bien, vamos viendo con qué vamos a ir completando. ¿Qué se les ocurre? Acuérdense que tenemos que usar de qué se trata el texto, detallada, idea global del texto, información específica, palabras claves, rápidamente, reconocer, resumen, se enfoca, veloz. ¿Qué palabras completaremos? ¿Qué les parece? Veloz primero. Skimming, ¿qué tipo de lectura es? Veloz. Muy Veloz. bien, es una lectura veloz. Entonces acá vamos a poner veloz. Perfecto. Luego es una forma de lectura que consiste en leer. Rápidamente. Perfecto, rápidamente. ¿Con el objeto de qué? De una idea global. Idea global del texto. De tener una idea global. O sea, para saber de qué se trata el texto. Excelente, bien. Implica, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer. Bien, reconocer. Reconocer palabras desconocidas, frases, hasta oraciones enteras. Es una mirada rápida que responde a la pregunta. ¿De qué se trata? Excelente, ¿de qué se trata el texto? Muy bien.
Y luego, esta forma de lectura Se enfoca. muy bien se enfoca en títulos, subtítulos, bla, 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 bla. Y dice, en la lectura del último párrafo, ya que generalmente los autores, ¿qué hacen los autores? Resumen. Muy bien, resumen los puntos más importantes en el último párrafo. ¿Cómo lo hacen? Repitiendo palabras, usando palabras en negrita o en cursiva, o resaltándolas, o utilizando cifras, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora al otro tipo de lectura, que se llama scanning. Si skimming es una lectura veloz, ¿cómo será scanning? Lo opuesto. Exactamente, es una lectura detallada. Detallada, lenta, minuciosa, tiene varios sinónimos, ¿sí? Ahí está, dice, minuciosa, detallada, lenta. ¿Se refiere a la búsqueda de qué? Información específica. Muy bien. Información específica. Busca el detalle. Por lo tanto, se debe tener en claro qué se busca y las... Palabras clave. Perfecto. Palabras claves referidas a ella, a ello. Constituye el segundo paso de la tarea de lectura. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Acá tenemos bien la diferenciación entre lo que es skimming como lectura veloz y lo que es scanning como lectura lenta, detallada. Acá vamos a cambiarle y poner lenta, porque si no es detallada y detallada. Bien. Ahora, dentro de cada una de estas dos formas de lectura hay diferentes estrategias y estas las tenemos acá abajo en el cuadro, ¿sí? Diferentes estrategias que están enumeradas que pueden ser tanto para la primera etapa de lectura, que nosotros llamamos, ¿cómo la llamamos? Skimming. Y la segunda etapa de lectura, que es la que nosotros llamamos scanning. Voy a poner ahí abajo. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerle un tilde o una cruz a cada una de estas estrategias. Si yo digo que con este tipo de lectura yo voy a activar el conocimiento previo que tengo de un tema, ¿qué hago? ¿Skimming o scanning? Skimming. Fuerte. Skimming. Skimming, sí, skimming, porque yo estoy activando, entonces ya tengo que hacer una lectura rápida para, no minuciosa, sino rápida para ver si este tema yo lo conozco y activo mi conocimiento previo. Muy bien. Ahora, si yo tengo que hacer un resumen o esquemas de este texto, ¿hago una lectura rápida o hago una lectura más detallada? Scanning. Scamming. Sí, scanning. Perfecto, hago una lectura detallada, scanning. Muy bien. Ahora, si yo extraigo información de gráficos y dibujos. Skimming. Perfecto, skimming. Muy bien. Busco en cada párrafo la frase clave. Scanning. Muy bien, scanning. Es algo que tengo que ir en detalle. Si subrayo las ideas que creemos que son importantes. Scanning. Scanning, excelente, muy bien. Listo, ahora les doy a ustedes 2 minutitos para que sigan analizando solo y luego las chequeamos. Vamos. ¿O prefieren que trabajemos juntos?
A ver, veamos. Si yo busco las ideas principales leyendo la primera oración de cada párrafo, ¿qué estoy haciendo? ¿Skimming o scanning? ¿La primera etapa de la lectura o la segunda? Muy bien, skimming. Si interpreto las diferentes fuentes de información textual. Scanning. Muy bien, scanning, excelente. Si ordeno o reordeno las ideas de un párrafo. Scanning. Scanning. Muy bien, esto implica que tengo que leer con atención para acomodar los párrafos. Si leo las palabras que están en negrita o en bastardilla o cursiva. Skimming. Muy bien. Si utilizo el diccionario. Muy bien, si utilizo el diccionario quiero decir que estoy buscando detalle. Si identifico nombres o frases relacionadas con un dibujo. Scanning. Skimming. No, skimming. Skimming, muy bien, skimming, porque es algo que yo hago rápido. Si pongo en los márgenes palabras claves. Scanning. Sí, scanning, muy bien. Si leo los títulos para predecir de qué se trata el texto. Skimming. Muy bien, skimming, es algo rápido. Si dedujo el contexto. Skimming. Muy bien, skimming, perfecto. Sigamos. Si observo imágenes y las relaciono con el tema sobre el que se leerá. Skimming. Skimming. Skimming, ¿sí? Acuérdense que todo lo que sea imágenes, títulos, subtítulos, palabras que estén resaltadas, es algo que yo leo rápido y porque a mí me da una idea, puedo sacar la hipótesis de qué se trata el texto. Leer detalladamente. Muy bien. Reconocer la estructura del texto. Scanning. Muy bien. Leer subtítulos. Scanning. Leer subtítulos es skimming, así como los títulos, todas las palabras que se resaltan, las imágenes y demás. Cuando hago interacción con el texto, esto quiere decir que yo tengo que resolver actividades con el texto. Muy bien, scanning. Cuando leo el primer párrafo. Skimming. Skimming, muy bien. Y el último, cuando indago sobre vocabulario, sobre estructuras gramaticales y demás. Scanning. Scanning. Acuérdense que con N, scanning, perfecto. ¿Bien? ¿Se entendieron los dos tipos de lectura que nosotros vamos a enfocar, que vamos a utilizar tanto para la traducción como para la lectocomprensión? Sí, profe, sí se entendió. Bien. Vamos a dejar hasta acá, porque después tenemos que trabajar referencia textual. Lo que sigue lo van a trabajar en casa solos y luego lo vamos a chequear. Quiero que ustedes lean en la cartilla la explicación que tenemos sobre referencia textual. Acá tengo el ejercicio primero, pero hay una introducción que hay en la cartilla. A ver, ya la busco. Ya se las voy a mostrar. ¿Sí? Hay una introducción cortita. Quiero que ustedes lean esta introducción y hagan los ejercicios. Hagan el intento de realizar los ejercicios. Y luego les voy a asignar en el informe qué otra cosa quiero que hagan de tarea. No va a ser mucho, no se preocupen, pero quiero que hagan el intento de trabajar con lo que es referencia anafórica y referencia catafórica. Esto quizás les suene medio raro, pero es muy fácil. Yo les voy a hacer una explicación un poco rápida. Fíjense, acá ya le estoy mostrando la cartilla, porque antes tenía un pedacito nomás. ¿Sí? Referencia textual. Nosotros dentro de la referencia textual tenemos lo que se llama referencia anafórica y referencia catafórica. Les hago una explicación rápida, ustedes lo leen después. ¿Para qué se usa la referencia textual? La referencia textual se utiliza para evitar repeticiones en el texto, evitar utilizar las mismas palabras muchas veces. Entonces, se va a reemplazar un referente por un pronombre.
¿Sí? ¿Qué eran los pronombres? Eran las palabras, ¿se acuerdan las palabras estructurales que veíamos nosotros? Acá les muestro acá abajo. Fíjense, tenemos los pronombres personales, los adjetivos posesivos, los pronombres o adverbios relativos. Todas estas palabritas en inglés, que están en las primeras columnas de los cuadritos que tienen en la cartilla, son los que se usan para reemplazar un referente, para reemplazar un nombre, una persona, una cosa, un elemento que se mencionó antes o se va a mencionar después en el texto. Entonces, si la palabra a la cual el pronombre reemplaza se mencionó antes, se denomina referencia anafórica, y es el ejemplo que tenemos acá. Ahí no lo puedo remarcar. ¿Sí? Esto es referencia anafórica. Yo tengo el pronombre it que hace referencia a algo que se mencionó antes. Dice el ejemplo, prophase is the first phase of mitosis. It begins with the shortening, bla, 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 y sigue la oración. Para no volver a repetir en esta parte de la oración prophase, uso el pronombre it, que hace referencia a prophase que estaba antes. Esto es referencia anafórica, porque el referente de it, que es prophase, está antes. Bien, volvemos a decir, usamos la referencia para no ser repetitivo, porque yo si pongo prophase acá y de acá después vuelvo a poner prophase y más adelante vuelvo a poner prophase, suena repetitivo. Entonces uso un pronombre para reemplazar el referente que estaba antes. Ahora bien, si el referente al cual hace mención un pronombre, en este caso va a ser un pronombre posesivo, está después, hablamos de referencia catafórica. Vamos al ejemplo, dice así. During her time as a scientific research, Marie Curie founded the Curie Institute in bla, bla, bla. ¿Sí? Her significa su, hace referencia a la carrera científica como investigadora de Marie Curie. Hace referencia a una persona que se menciona después. Para poner acá, y evitar, perdón, poner acá, durante la carrera de Marie Curie, entonces digo durante su, ¿sí? Ese su, como pronombre posesivo, hace referencia a Marie Curie, y está después del pronombre que lo reemplaza. ¿Se entiende? Eso es lo que llamamos nosotros referencia anafórica cuando está antes o referencia catafórica cuando está el referente después. Y vuelvo a decir que lo utilizamos siempre en un texto para no ser repetitivos, para que haya más fluidez en la escritura. ¿Bien? A continuación, tienen cuadritos con todos los tipos de referentes. Son todos palabras estructurales. Si ustedes se fijan en los pronombres personales, empieza acá, I, you, he, y sigue acá, she, you, we, they. Son los pronombres personales, son palabras estructurales. Luego tengo los adjetivos posesivos, my, your, his, her, its, your, our, their, ¿sí? Y los demás cuadritos son todos palabras estructurales, las que reemplazan un referente. Y luego tenemos actividades. Quiero que ustedes lean las actividades e intenten resolverlas. Por supuesto, pueden hacer uso del diccionario, pueden buscar, pueden analizar sintácticamente, ¿sí? Va a haber frases verbales que a lo mejor no conocen, pero no me importa. Lo que me interesa acá es que ustedes pueden identificar el referente, en este caso, de los pronombres que están en negrita, ¿sí? Tenemos el texto A y tenemos 4 pronombres en negrita, busquemos cuáles son los referentes a esos pronombres. Pueden ser anafóricos o catafóricos. ¿Sí? Hagan el intento y lo vamos a volver a repasar el día lunes. En el informe que yo les envíe también les voy a agregar un poco más de ejercitación. Vamos a trabajar un poco con algunos de los textos que vimos hoy
para que hagan traducción y a otro para que hagan el análisis sintáctico y extraigan estructura. No va a ser mucha la tarea, así que no se desesperen, ¿sí? ¿Preguntas? No, profe, quedó claro. Buenísimo. Relean esto de referencia, intenten hacerlo y lo vamos a volver a chequear el día lunes. Bien, me despido, nos estamos viendo el día lunes. Cualquier consulta me la pueden hacer por email o si no, sacan una consulta de manera sincrónica, de manera virtual. Hasta luego y nos vemos. Hasta el lunes. Gracias.